Estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Guevara. Alfredo Guevara, Sergio Macio, Rodrigo Ramos los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto. Muy bien, doctor. Queríamos consultarlo más allá de la nota de color, si se quiere o no, porque fue bastante serio lo que se dijo ayer en un diario online, sobre la aplicabilidad o no de esta ley que la verdad que retrocede en cuatro patas en la legislatura de Mendoza. Y lo que sucede, Rodrigo, es que estamos en un diálogo de sordos, ¿no? Hay un planteo de estilo boxístico, donde por un lado están los partidarios de la mano dura y por otro estaríamos los garantistas. Y yo creo que esta visión de la problemática nos impide visualizar la totalidad y la complejidad que tiene esta problemática, ¿no? Tomemos en cuenta que no hay una solución mágica para el problema de la violencia que aqueja a nuestra sociedad, ¿no? Y a las sociedades modernas, a la Argentina, a Latinoamérica. Ni una ni otra postura pueden postularse como que resuelven mágicamente un problema que tiene una complejidad que tiene que ver con cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas. Entonces, bueno, lo primero que hay que ver cuando nosotros entramos a analizar esta problemática es precisamente rechazar todo reduccionismo, todo simplismo, toda solución mágica que se pueda ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Porque la solución más fácil, lo que se ha ido llamando la demagogia punitiva, ha sido la bandera política de diversos sectores que pretenden de alguna manera capitalizar la ira, el dolor de amplios sectores de la población, de las sociedades latinoamericanas, con precisamente una receta que tiene que ver con esto de la mano dura, del aumento de la represión, del encarcelamiento masivo y de la vulneración de derechos y garantías y la contracara de violencia institucional que estas políticas ofrecen. En Mendoza se ha iniciado un debate que creo yo hay que profundizar, porque ya en el orden nacional estamos discutiendo otros temas, ¿no? Con la oposición, que viene a ser, bueno, la derecha más tradicional, encarnada por Macri, pero bueno, acá en la provincia el radicalismo se hace eco de esta demagogia punitiva y este populismo punitivo que permite precisamente que algunas figuras de tercera categoría pretendan capitalizar políticamente esta grave situación que estamos viviendo y que muchas familias y muchos mendocinos padecen. Lo que nosotros proponemos, de ser una solución mágica, es precisamente plantear el problema en toda su complejidad. El problema de la seguridad tiene diversas aristas. Una de ellas es la situación penitenciaria. En la situación de Mendoza es harto conocida por la opinión pública porque las denuncias que desde hace años venimos realizando han tenido eco en diversas instancias judiciales, tanto provinciales como nacionales e internacionales, y han puesto sobre el tapete la discusión sobre este problema. El problema no es solamente, como se nos acusa a nosotros, de defender los derechos humanos de los presos, porque está claro que los derechos humanos son universales, todos tenemos derechos, sea cual sea nuestra condición. Por lo tanto, hemos defendido a las víctimas de los delitos de lesa humanidad. En este momento se está realizando el tercer juicio. Hemos defendido víctimas de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias, y entre otras cosas también, como militante de derechos humanos, también hemos defendido la situación de las personas privadas de libertad. Entonces este reduccionismo de plantear que los derechos humanos se reducen a los derechos de los delincuentes es uno de los primeros temas que tenemos que desnudar. Por otra parte, ya yendo al análisis en particular, el problema se plantea con qué hacemos con un sistema penitenciario que devuelve a la sociedad, después de cumplir la condena, a las personas que han pasado por la institución penitenciaria
con unos mayores niveles de violencia. No logramos de ninguna manera que la cárcel cumpla la función que por ley tiene, que es la reinserción social de aquellas personas que han delinquido. Ya sea que se trate de una salida transitoria, de la libertad condicional o de la libertad definitiva, la problemática es la misma, en tanto y en cuanto la persona que pasa por el sistema penitenciario o por incluso en etapas previas con el sistema de responsabilidad penal juvenil, en lugar de reinsertarse en la sociedad y apuntar a la educación, al trabajo y a otras medidas de inclusión social, se apunta exclusivamente al castigo y al encierro como solución. Doctor Guevara, este es el eje central de la discusión. Sí. Queda clara la explicación que da en cuanto a lo sustancial, pero imaginemos desde el punto de vista técnico-legislativo que por las mayorías que están levantando la mano en este momento en la legislatura, este proyecto pasa definitivamente a ser ley. ¿Cuáles serían los caminos a seguir más allá del veto o no del gobernador de la provincia de Mendoza? Bueno, mira, para empezar hay que aclararle a la población que esta ley no va a tener ningún efecto, porque es inaplicable. Esto es muy claro. En primer lugar, la ley no se puede aplicar retroactivamente, o sea que solamente se puede aplicar en los casos que se produzcan una vez que la misma esté sancionada. Si todas las personas que han cometido crímenes y estén condenadas con anterioridad a la sanción de la ley, no quedan alcanzadas en la ley. Por otra parte, hay muchas personas que están condenadas por el sistema federal, por la justicia federal, razón por la cual una norma provincial no los puede alcanzar. Entonces estamos hablando de una norma que no tiene una aplicación inmediata, cosa que no se ha dicho, aun cuando no fuera cuestionada su constitucionalidad. Estamos hablando de una entelequia, ¿no? Esto Petri debería aclararlo, los legisladores de Mendoza que votaron esta ley deberían aclararle a la sociedad porque le están vendiendo un buzón, están vendiendo realmente algo que no existe. Por otra parte, si se quisiera aplicar, cualquier persona podría optar por la ley más benigna, que es la ley 24660 nacional, que fue sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación hace 16 años. Y además que esta ley viene a sustituir una ley anterior que establecía exactamente el mismo régimen. Razón por la cual estamos hablando de que ninguna persona privada de libertad va a ser alcanzada por esta ley. Por otra parte, además de todo esto, nosotros consideramos que estamos viviendo una etapa histórica muy importante en la Argentina. El doctor Zaffaroni, que es uno de los principales referentes de lo que viene a ser una corte independiente, que vino a agregarle calidad institucional después de esa corte adicta que teníamos después de los gobiernos de Menem y de la Rúa, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Zaffaroni en particular, convocó a las distintas fuerzas políticas, desde la izquierda, a nosotros, los que nos sentimos reflejados y representados por el kirchnerismo, y también a las fuerzas de la oposición, a la derecha inclusive, a discutir una reforma integral del Código Penal. Tomemos en cuenta que en 1917, cuando se sancionó lo que era el actual Código Penal, las provincias dictaban sus propias leyes y sus propios códigos de ejecución, razón por la cual en cada provincia las penas se cumplían de manera distinta. La ejecución penal es parte complementaria del Código Penal y tenía que ver con la unidad nacional y las garantías elementales de igualdad ante la ley, la posibilidad de que, independientemente de en qué provincia se cometa el crimen, las penas se cumplan de una manera similar. Y justamente en momentos en que nuestro país, la República Argentina, ingresa en una discusión para unificar precisamente todo esto y terminar con lo que fue el desguace del Código Penal después de las leyes Bloomberg y todo lo que ha sido
las normas represivas que se han ido incluyendo, que terminan en que un robo tiene una pena incluso mayor que un homicidio, y esta desproporción absoluta que le quita racionalidad al sistema. Entonces, estas normas del populismo punitivo, que son las que se han ido aplicando de mano dura, y que a partir de esta aplicación hemos verificado que en lugar de bajar los índices de criminalidad han ido aumentando, a la vez que se plantea una irracionalidad total, porque por ahí tenemos gente cumpliendo condenas por un homicidio inferiores a las que se cometen, a los que cometen un robo con armas, por ejemplo. Esta irracionalidad llevó a que todos los sectores de la patria se propongan unificar. ¿Cuál es la respuesta que los sectores más reaccionarios, aquellos sectores que pretenden de alguna manera establecer algún tipo de oposición política a este proceso que se está realizando, se está llevando adelante en el país? Bueno, precisamente es esto, ¿no? Cuestionar y plantear esto de las leyes provinciales para que en cada provincia se dicten códigos de ejecución donde terminemos en la situación que hace ya casi 100 años denunciaba Rodolfo Moreno, de que en realidad no había una aplicación uniforme de la ley penal a lo largo y a lo ancho de la patria. Entonces, este es el problema central. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2005, en la causa por las cárceles de Buenos Aires, que estableció, que interpuso el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se llama comúnmente la causa Berbisky, en el 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo expresamente que la Ley Nacional de Ejecución Penal es complementaria del Código Penal y que las provincias pueden dictar sus propias normas siempre y cuando respeten el marco mínimo que establece la Ley 24660. Lo que hace Petri, Casia y todos estos sectores es precisamente lo contrario de lo que dijo la Corte y lo contrario de lo que estamos haciendo en el país en términos de darle racionalidad y plantear un sistema penal único para todo el país. Recordemos que en 1853 los constituyentes, esta es la Constitución Nacional, la que rige en nuestro país desde 1853, después de la Batalla de Caseros, dijo que es competencia del Congreso de la Nación dictar el Código Penal y obviamente sus leyes complementarias, como es la ejecución de la pena. Entonces estas propuestas de tipo provincial, donde los sectores más reaccionarios y conservadores se resisten a entender que esta problemática de la violencia debe combatirse con otras herramientas, otras políticas, yo diría una sintonía fina también en esto, ¿no? Porque el problema está, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera las distintas agencias cumplen de mejor manera y más racionalmente y más eficazmente su función, ¿no? En el caso fundamental, que es de lo que nunca se habla, es de la prevención. Porque una vez que ya me mataron, una vez que ya me robaron, una vez que ya me violaron, lo único que podemos hacer es pensar en el castigo, en la pena y demás. Pero de lo que se trata, si queremos bajar los índices de criminalidad y de violencia en la sociedad, es precisamente de prevenir, ¿no? Entonces yo diría que tenemos que trabajar muchísimo más en la prevención y en lo que hace al sistema carcelario, en la ley Petri, que no va a tener ninguna aplicación y que nosotros le vamos a pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo mismo que le dijo a la provincia de Buenos Aires en el 2005 se lo diga a la provincia de Mendoza si se aplica, por lo cual realmente no tiene ningún sentido lo que está haciendo Petri, Casia y demás. Lo que sí creemos es que hay que instalar la discusión por el que se está dando a nivel nacional, ¿no? El acuerdo de la seguridad democrática, que es la política que está impulsando la ministra Nilda Garré, la que están impulsando diversos sectores de la sociedad, desde el radicalismo, el peronismo, diversos sectores sociales, la CTA, la CGT, movimientos de defensa de los derechos de los niños, de género y demás, están todos trabajando en este acuerdo por una seguridad democrática, en el cual tratemos
de darle una respuesta más eficaz al problema de la violencia sin incrementar precisamente los niveles de violencia con la violencia institucional, ¿no? Así es. Entonces, en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos, preocuparse por resolver estos temas. En Mendoza esta discusión todavía está en pañales, Bien. solamente se escucha una voz, los medios de comunicación monopólicos reproducen este populismo punitivo que instala la derecha, ¿no? Con una intencionalidad evidentemente de capitalizar políticamente y desestabilizar, porque estos temas son desestabilizantes, ¿no? Sin ninguna duda. Desestabilizan políticamente. Dialogamos con el doctor Alfredo Guevara, abogado de Derechos Humanos. Muy claro el concepto, doctor Guevara. Y para cerrar, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿usted cree que estos señores, estos legisladores, saben que esta ley es inaplicable o realmente es más la ignorancia en el plano de lo jurídico que los puede? No, yo no soy ingenuo. Ellos saben lo que hacen. Están engañando a la gente y saben que lo están engañando. Muy bien, lo cual hace que sea mucho más grave. Esto solamente va a traer más violencia, pero lo peor es que es inaplicable. Así es. Doctor Guevara, como siempre, muchas gracias por el tiempo y por la claridad. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo. Muy bien. Dialogamos con el doctor Alfredo Guevara, abogado de Derechos Humanos, en relación a esta